Bienvenidos otro día más al canal. El día de hoy quería tomar este tiempo para hablar de un tema que personalmente a mí me gusta. Es un tema que creo que soy muy apasionada a esto. Tal vez no soy una persona activista, pero al menos soy muy disciplinada y realmente quiero hacer algo por hacer un cambio en el lugar en donde vivimos. Y me estoy refiriendo al tema del reciclaje. Por lo que en este video pretendo darles 4 consejos que probablemente te ayuden para saber cómo iniciar en el camino del reciclaje y que probablemente a mí me hubiera gustado saber cuando empecé. Yo sé que muchas personas tal vez no tengan la intención o a lo mejor no pasa por sus mentes el hecho de hacer ese tipo de actividad, pero también hay otra parte en donde sí quiere poner su granito de arena para ayudar al planeta Tierra, pero como a mí me pasa y me ha pasado, no sabe ni por dónde empezar. Quiero iniciar hablando sobre un poquito de historia. Puede ser que no tenga la información completa, pero les voy a hacer un resumen de lo que encontré en internet. El reciclaje prácticamente empezó desde hace muchísimos años, casi con los nómadas, pero cuando se empezó a ver el reciclaje como lo que conocemos tal vez hoy en día fue en 1031 en Japón. Y lo que prácticamente hacían era, una vez que utilizaban el papel ya escrito, o sea, con la tinta china, ellos hacían un proceso en el cual reutilizaban el papel y obviamente el papel ya no quedaba blanco por la tinta y a lo mejor el proceso de reciclaje quedaba gris. Con el tiempo la gente empezó a hacer uso de otros materiales y esto fue debido al estilo de vida que empezamos a tener. También se dieron cuenta de que esto generaba un gran problema para el planeta, por lo que empezaron a generar acciones en donde podamos reciclar. Como les dije, esta es una historia bastante breve, pero aquí te puedes dar cuenta que el tema de reciclar los residuos no fue un tema que se empezó hace 5 años, sino hace muchísimos años atrás. La mayor cantidad de basura generada se encuentra en las ciudades y esto es debido a que existe una gran cantidad de población. Una de las ventajas que tienen estos lugares es que cuentan con sistemas de reciclaje que son increíbles, que prácticamente reciclan todos los materiales. Lamentablemente esto no pasa en todas las partes del mundo, por lo que es muy probable que la pequeña ciudad o el pequeño pueblito no cuenten con el capital que es necesario para poder crear una planta de reciclaje. Por lo que muchos productos que son de consumo humano terminan en la basura, yendo al relleno sanitario o en las calles. Saber todo esto hizo que me dé cuenta que tener un estilo de vida que sea contaminante para mi entorno es un gran problema. Es por eso que mis hábitos de consumo cambiaron de manera drástica y es ahí en donde me equivoqué. Para poder hacer un cambio en nosotros tenemos que hacerlo lentamente. Es bastante obvio, pero a veces no nos damos cuenta que las cosas no cambian de la noche a la mañana. Todo lleva un proceso y esto puede ser por unos días o a lo mejor unos años. Por decir un ejemplo, yo estaba tan acostumbrada a ir al supermercado a comprar todo lo que consumimos en casa. Y el hecho de ir a estos lugares uno genera demasiada basura. Y esto es por los empaques. Por lo que mi solución era ir a las tiendas locales. Esto lo quise hacer, como les digo, de la noche a la mañana, pero yo no sabía ni siquiera dónde había una tienda cerca. A veces en las tiendas no vendían todos los productos que yo estaba acostumbrada a conseguir en el súper y por consiguiente cuando llegábamos a casa estábamos insatisfechos y consideramos que no comíamos tan bien por no tener los ingredientes que realmente usábamos. Otra cosa que también pasó es que dejé de utilizar las bolsas plásticas que me daban en los supermercados para poder abastecerme de las frutas y verduras que necesitaba. Cuando iba al súper yo no usaba nada de esto y todo mi producto lo ponía en el carrito. Era un desastre, sobre todo a la hora de pagar. Cuando queríamos pesar los tomates, si es que elegimos 10, era un desastre a la hora de ponerlos en la báscula, se le caían a la vendedora, un desastre total. Y esto es obviamente porque no estaba preparada para ese salto, ni siquiera tenía los materiales necesarios para los cuales yo pueda hacer este tipo de compra sustentable. Mi recomendación es que leas un poco en internet sobre cuáles son los materiales que necesitas para hacer este cambio.
que veas también experiencias de otras personas. Probablemente esas experiencias no sean las mismas debido a que se encuentran en otros países o en otros estados, pero al menos eso te ayuda a generar una idea de cómo va a ser tu transición de un cambio a otro. Otro consejo que te doy es que trates de reducir tus compras con empaque. Un error que hice al hacer este paso fue que lo hice de manera drástica y, como les dije, sin haber investigado previamente. Y consistía en cambiar todos mis productos que utilizaba con empaques que probablemente, o más bien que no se reciclen aquí en el lugar donde vivo, por empaques que probablemente sí los pueda reciclar. Pero al hacer esto nos dimos cuenta de la diferencia de precio que existía y obviamente esto se desajustaba a nuestro presupuesto. Por decir un ejemplo, yo creía que al hacer pasta Alfredo necesitaba comprar un frasco de vidrio en donde ya esté la crema para hacer la pasta, y obviamente esto está un poquito más caro de lo que normalmente estamos acostumbrados a comprar. Pero realmente la crema la puedes hacer casera, que obviamente va a tener ingredientes más sanos. Lo que trato de decir con esto es que siempre trates de buscar opciones en donde no tengas que comprar algo que ya esté prehecho, sino que trates de hacerlo tú. Probablemente para hacer esta pasta tengamos que utilizar ingredientes que a lo mejor no sean locales y que esos ingredientes tengan empaques que no se puedan reciclar. Mi recomendación es que trates de buscar ingredientes locales que puedas conseguir en una tienda local y no te lo den en una bolsa, simplemente llevas tu traste y ahí te dan el producto, o que te lo vendan en un empaque que se pueda reciclar aquí en el lugar en donde vives. Definitivamente la receta cambiaría en su totalidad, pero estás siendo consciente de que no quieres generar mucha basura y además tenemos que darnos crédito porque estamos siendo creativos al crear una receta nueva. Otro punto que para mí es muy importante es que aprendamos a organizar nuestro sistema de reciclaje. No creo ser la única, pero creo que la mayoría vive en casas o en lugares muy pequeños en donde probablemente tener un sistema de reciclaje no sea algo óptimo o algo que querramos ver ahí. Y cuando no existe una organización para llevar los productos ni para almacenarlos en casa, todo esto se vuelve un caos. Nosotros podíamos pasar 6 meses sin llevar los residuos a reciclar y además no tenía una separación correcta. Pero estaba totalmente decidida a que quería hacerlo. Por lo que todo este proceso se volvió muy estresante, y esto es porque no estamos educados a que tenemos que ir a reciclar o que el reciclaje sea parte de nuestras vidas, como por ejemplo ir a la escuela todos los días. Para poder llevar una organización correcta, primero aprendí a separar los residuos, pero sobre todo a separar los que realmente pueda reciclar. Y además ubiqué un punto de reciclaje que esté cerca de mi casa. Me planteé que cada mes debíamos de estar yendo a reciclar para que esto no sea una actividad estresante. Si usas una agenda o tienes un calendario, te recomiendo que escribas ahí que debes de ir a reciclar tus residuos cada determinado tiempo. En mi caso no lo hacemos porque esto es algo que ya estamos acostumbrados, y además de que está en una zona en donde cuando llega al límite sabemos que es necesario ir a llevarlos. Y ya por último, y creo que para mí es el más importante, es no te agobies porque no puedas reciclar todo. Esto es algo que todavía sigo batallando, pero a veces me es frustrante saber que quiero comprar ciertas cosas y sé que no es posible reciclar el empaque, el producto o lo que sea. Que bien, tampoco digo que sea algo bueno o algo malo, pero vivimos en un mundo en donde nos presentan muchísimas cosas por las cuales queremos tener con nosotros porque pensamos o creemos que esto nos pueda ser de utilidad en casa, que probablemente sí lo sea. Algo que aprendí en todo esto fue que de verdad reflexione muy bien si es algo que realmente necesito, si quiero tener, si de verdad me va a ser de utilidad. También, y muy importante del tema de que estamos hablando, si ese empaque puede ser reciclado, o también si ese objeto o producto lo puedo conseguir en alguna tienda de segunda. Que este tipo de opciones son buenas porque al menos así ya no estás comprando un producto nuevo que probablemente haya gastado insumos para que pueda ser creado. Y obviamente todo eso tiene un proceso de contaminación y otras cosas que es un tema bastante amplio. Y una vez establecidos todos estos puntos,
tú tendrás la opción de decidir si realmente comprarás o no el producto. Desde el momento en que tú quieras hacer un cambio, eso ya es una ayuda para nosotros. Así como esos consejos, en otros lados vas a encontrar muchos más. Por lo que si tienes alguno en mente, escríbelo en los comentarios para que nos podamos ayudar entre todos. Si quieres mandarme un mensaje personal, te recuerdo que está mi correo electrónico en la caja de descripción. Eso ha sido todo por el video de hoy y nos vemos en uno próximo. Adiós.